Saxo Visual Pymes es, como veremos, una de las más potentes aplicaciones de gestión integral. Su objetivo es resolver la problemática de las pequeñas y medianas empresas. Está compuesta por el ERP, núcleo básico, que integra gestión para compras, ventas, almacén, logística y calidad, terminal, punto de venta, contabilidad y vencimientos. A partir de este núcleo básico se han ido desarrollando otros módulos: web, tienda online completamente integrada con la base de datos, CRM o marketing para gestión de clientes, vendedores y campañas de venta, y por último movilidad. Este módulo no aparece detallado, ya que consiste en visualizar las distintas funcionalidades de la aplicación, pero adaptadas a una pantalla de PDA o teléfono móvil de nueva generación. Desde aquí también tendríamos acceso a configuración, para parametrizar las funcionalidades de la aplicación y adaptarlas a cada empresa, gestionar las privilegios de acceso por usuario, etc. Antes de entrar en detalle, destacar que la aplicación ha sido optimizada para poder trabajar en toda ella utilizando única y exclusivamente el teclado, pero por motivos didácticos en esta presentación vamos a hacer uso del ratón. Módulo de gestión. Observemos que, para mejorar la operatividad de los usuarios, hemos agrupado todas las funcionalidades por procesos. Así tenemos ventas, con el proceso de venta, gestión de clientes y vendedores, y la opción de informes, donde obtenemos distintas comparativas y estadísticas para analizar, en este caso, las ventas. Pueden encontrar un vídeo que habla más específicamente del proceso de ventas y maestro de clientes. A continuación, compras. Vemos la similitud con ventas, proceso de compra, proveedores e informes. Incluye igualmente un vídeo explicativo. Comunes, agrupándose artículos y todo lo referente a ellos, tarifas, ofertas, generación de etiqueta para personalizar artículos, gestión de relaciones. Logística, para la realización de regularizaciones y traspasos de almacenes, inventarios, stocks o localización de movimientos de almacén. Calidad, adaptar a la normativa ISO y que nos permite registrar tanto las no conformidades como las incidencias producidas con los clientes. Herramientas que siempre vamos a encontrar en la aplicación son localizadores, en este caso de artículos. Siempre que busquemos un artículo en concreto, podremos localizarlo por alfabético, referencia, código de barras y todos aquellos conceptos relacionados con los artículos. Obviamente los criterios cambiarán para proveedores, clientes, etc. Buscadores, que nos permite sacar un listado en pantalla con todos los registros relacionados al filtrado que realicemos. En artículos, si filtramos por ejemplo por la familia regalo 0805, obtenemos en pantalla todos aquellos artículos cuya familia sea regalo, en ese caso 69. Haciendo doble clic, accederemos al registro. Esta herramienta nos ofrece muchas otras funcionalidades. A simple vista, vemos los artículos catalogados en rojo. Obtenemos distintos informes para visualizar por pantalla. Exportar a documentos de Office, en este caso a Excel. Herramienta de filtrado por todos los campos registrados en los artículos. Multipartir listas por conceptos, etc. Veamos un ejemplo práctico de potencial del navegador. Vamos a observar los clientes que no nos han comprado en el presente ejercicio. Para ello, comenzamos por seleccionar todas las facturas del 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2004. Desde aquí, cargaremos el maestro de clientes, obteniendo todos los clientes que me compraron el año anterior. Procederemos de igual forma con las facturas de este año y obtendremos los clientes que me han comprado en este año. Si ahora combinamos las listas, quitando los clientes del año pasado los de este año, obtenemos aquellos clientes que no me han comprado. Desde esta lista puedo optar, por ejemplo, a multipartir por vendedor, a fin de facilitarle a cada vendedor la lista de clientes que han dejado de comprar. El vendedor, a su vez, podría sacar los productos, los presupuestos no aceptados
histórico de presupuestos. No obstante, lo importante es que con las herramientas que Axos ha dotado la aplicación, podemos sacar el máximo jugo a toda la información generada por el trabajo diario. Otras herramientas muy útiles son el organizador, que nos permite tener abiertas tantas pantallas como deseemos, envío de telegramas o notas de texto a los usuarios de la aplicación,